Mi vida ha sido un vaivén de esperanzas y decepciones. Desde joven, soñaba con una carrera emocionante, llena de aventuras, pero la realidad fue muy distinta. No tenía claro qué camino tomar después de la secundaria, y mis padres me presionaban para que obtuviera un título universitario. Sin embargo, sin una pasión definida, decidí no continuar mis estudios y terminé trabajando a tiempo parcial en un supermercado local, para ganar algo de dinero. Pero, la monotonía y la falta de propósito me agotaron. Con el tiempo, me acostumbré a la rutina aburrida y monótona de mi trabajo en el supermercado. Mi vida se convirtió en una serie de días iguales, atendiendo a clientes poco interesantes y empacando comestibles sin sentido. Aunque seguía soñando con aventuras y desafíos, me resigné a una vida sin ellos. Un día, mientras caminaba por el centro comercial después de mi turno, vi un cartel que anunciaba un puesto de guardia de seguridad. Aunque el trabajo no sonaba especialmente emocionante, decidí darle una oportunidad. Además, pagaban algo bien, y yo necesitaba el dinero. Pensé que tal vez, ser guardia de seguridad en un centro comercial, podría tener algo de acción y emoción. Cuando me postulé para el puesto de guardia, extrañamente no me pidieron hoja de vida ni experiencia laboral. Tan solo me preguntaron si era mayor de edad. La verdad, yo tenía 24 años, pero mi apariencia era como de 16. En contraste a eso, yo no era para nada simpático, era de estatura promedio, y no era muy robusto que digamos. Era común que me confundieran con un niño. Obtuve el trabajo. Me dijeron que trabajaría de las 8 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Me dieron 2 manuales, uno era color marrón, con una cinta que parecía un separador de páginas, tenía una inscripción que decía Manual del Vigilante. Lo abrí y todo era normal, un típico manual de trabajo con las mismas reglas aburridas de siempre, el horario estricto, las rondas regulares, la prohibición de dispositivos electrónicos, ya sabes, ese tipo de cosas. Lo guardé y me puse a ver el vídeo instructivo de la capacitación. Luego, recibí el uniforme y me dispuse a trabajar. Me asignaron un compañero de equipo, se llamaba Eric. Era un poco testarudo, pero en general parecía un buen tipo. Comenzamos nuestro turno y hacíamos las rondas cada hora. Luego volvíamos al puesto de vigilancia. Había un monitor con cámaras que mostraban diferentes partes del centro comercial, algunas mostraban las escaleras, otras algunos pasillos de almacenes, todo normal en general. Había también una que nos filmaba a nosotros, en el cuarto de seguridad. Como a las 10 de la noche estaba mirando las cámaras, y una tenía algo de interferencia. Pensé haber visto una figura en ella. Oye Eric, mira eso, la cámara 23 está fallando y veo algo que se mueve. Iré a investigar, tú quédate aquí mirando las cámaras. Miré el mapa y busqué la dirección de la cámara para ir allá. Luego me puse en marcha. Cuando llegué, no pude encontrar nada extraño. Todo estaba tranquilo y en calma. Fue entonces cuando miré en dirección a la cámara. Pero qué demonios, chillé cuando vi el lugar de la cámara. No había cámara, en su lugar había algo parecido a un tubo hecho de carne con piel lisa, en el cual se movía un ojo avellanado como el de un humano, pero del tamaño de una pelota de tenis. Tenía pestañas y el tubo se movía llevando el ojo de un lado para otro. Luego, el ojo se fijó en mí. Comencé a correr lo más rápido que pude hacia el cuarto de vigilancia. Cuando llegué, solo pude encontrar a mi compañero en el suelo, con los ojos en blanco y echando espuma por la boca mientras convulsionaba. «¿Pero qué carajos, Eric?», grité y le levanté la cabeza para que no se ahogara con su saliva. Luego miré la cámara que tenía interferencia y solo estaba en estática. Llamé al número de la administración y les informé de lo sucedido. Al cabo de 30 minutos llegaron y se llevaron a Eric, que estaba en estado de shock,
y dejaron a otro muchacho en su lugar. Luego el gerente me llamó. ¿Pero qué carajos, acaso no saben leer? Les dijimos que leyeran las reglas. No repliqué debido a la situación, solo asentí con la cabeza. Pero en ningún momento en el manual decía algo sobre cosas extrañas o algo que explicara el gran ojo que vi. Luego todos se fueron y solo quedé con mi compañero y yo. El otro no era muy diferente de Eric en lo que a forma de ser se refiere. Me preguntó algunas cosas, pero yo estaba en silencio absoluto. Debió pensar que yo era un anticuado. Luego tomé el manual y comencé a mirarlo. De repente, un sobre de tela cayó del libro. Cuando lo levanté y lo abrí, encontré una hoja de papel en un tono sepia que parecía haber sido expuesto al humo. Comencé a leerlo y me congelé. La nota parecía una serie de reglas, que mirándolas bien eran bastante inquietantes. La nota decía lo siguiente. 1. Todos los guardias deben realizar una ronda de seguridad a medianoche, pero deben hacerlo en completo silencio y sin usar linternas. Cualquier ruido inusual o sombra vista debe ser informado, pero sin mencionar detalles sobre su origen. 2. Nunca deben trabajar solos en el centro comercial después de la medianoche. Si un compañero de guardia falta en su turno, el centro comercial debe llamar inmediatamente a administración para ser evacuado hasta que se encuentre un reemplazo. 3. Si una cámara de seguridad comienza a tener interferencia y divisa alguna cosa, inmediatamente apáguela. Si no puede hacer que se apague, tome un pedazo de papel y tape el lugar en la pantalla donde aparece esta cámara. Los guardias deben ignorarlas y nunca intentar investigarlas en el lugar donde se encuentren. 4. De vez en cuando, los guardias pueden ver una figura sombría en las pantallas de seguridad, aunque no haya nadie presente en el área en ese momento. Si esto ocurre, los guardias deben permanecer en calma y continuar con sus tareas. 5. Si los guardias experimentan sucesos extraños durante su turno, deben registrarlos en el informe de seguridad sin dar demasiados detalles. El informe se enviará a una dirección desconocida. 6. Los guardias no deben utilizar el ascensor del centro comercial en ninguna circunstancia. Se ha informado que algunas noches, el ascensor se detiene en un piso desconocido sin motivo aparente. 7. Durante el proceso de cierre del centro comercial, los guardias deben apagar todas las luces de manera ordenada. Nunca deben dejar áreas oscuras sin explicación y nunca deben mirar directamente a los maniquíes o estatuas que puedan haber en las tiendas. 8. Si los guardias encuentran objetos personales en lugares inusuales, no deben tocarlos y deben informar de inmediato a la administración. Estos objetos podrían pertenecer a visitantes que ya no están presentes. 9. Si los guardias escuchan una voz susurrante durante la noche, deben evitar seguir su origen y nunca responder a ella. Deben permanecer alerta y reportar el incidente. 10. Los guardias pueden encontrarse con otro guardia que no reconocen durante su turno. No deben hacer preguntas y simplemente deben seguir con su trabajo sin interactuar con él. 11. Si en algún momento te encuentras con un maniquí que no tiene ombligo, debes mantener tu mirada fija en él, y caminar hasta uno de los puestos de información del centro comercial. Tantea con tus manos en los gabinetes y saca unos guantes de goma que tienen un bordado de goma grueso en color dorado. En ningún momento debes retirar tu mirada del maniquí. Luego ve hacia él y tómalo de la cintura con los guantes puestos, sin que ninguna otra parte de tu cuerpo lo toque. Luego llévalo hacia el ascensor, llámalo y mete el maniquí adentro. Usa el espejo del ascensor para teclear el número del piso -4 y ciérralo. 12. Si entre las 3 y las 5 de la madrugada recibes una llamada mía, contesta y escucha lo que te tenga que decir. No digas ni una sola palabra, ni respondas a ninguna de las preguntas que te haga. Cuando me despida, tú solo responde, duérmete. Me cuestioné seriamente si debería seguir trabajando ahí, pero necesitaba el dinero.
Además, con lo de la cámara, asumí que si la hoja decía para evitarla, era porque estaba para ayudarme. Así que me quedé. Cuando llegó la medianoche, salí para hacer el turno de medianoche junto a Frank. Le dije que deberíamos seguir esas reglas sin cuestionar lo extrañas que parecieran. Salimos y empezamos a hacer la ronda por los pasillos centrales del centro comercial, tal como decían las reglas. No llevamos linterna y nos fuimos en completo silencio. El centro comercial no era totalmente oscuro, ya que en su centro, estaba un techo de vidrio que se extendía de un lado a otro del centro comercial, y la luz de la luna creciente brindaba algo de luz. El centro comercial medía, tal vez, como un campo de fútbol de largo. Caminamos en completo silencio, evitando dar pasos fuertes, pero íbamos a un paso ligero, tal vez por el miedo de andar a oscuras. Frank iba por un lado y yo por el otro, a más o menos unos 20 metros uno del otro. Fue entonces cuando escuché una música que sonaba como esos rock and rolls de los 50, pero sonaba distorsionado, como si un tocadiscos viejo y desgastado intentara tocar un disco antiguo. Miré de reojo hacia donde Frank, pero estaba oscuro y solo pude ver su silueta. Le hice señales para que me mirara, pero él no respondía. La música comenzó a bajar de tono, como si se volviera más grave, y le hice señas a Frank para que nos devolviéramos. Fue entonces cuando algo me tocó el hombro. Mi corazón dio un vuelco, y grité mentalmente, «Estoy muerto». Cuando me volteé para ver qué me había tocado, Frank me susurró, «Tenemos que volver», escuché a un niño llorar. En ese momento, sentí un gran alivio, pero a la vez un gran terror, pues la silueta que estaba al otro lado de donde yo estaba, no era de Frank, porque él estaba detrás de mí. El resto de la noche transcurrió sin ningún problema, y en la mañana siguiente hice un informe de todo lo que había pasado. El gerente me dio una palmadita en la espalda y me dijo, «Bien hecho, muchacho. Sigue las reglas, y todo estará bien». Recordé que yo firmé un contrato para trabajar un mes aquí, con sanción de multa si abandonaba. Es lo que menos necesitaba en ese momento. Mañana tengo que volver. Al fin en casa, suspiré aliviado. No había sentido tanta emoción de estar en casa desde, bueno, nunca. Era la primera vez que me sentía realmente aliviado por algo. Sentía como la adrenalina que aún estaba en mi cuerpo se transformaba en dopamina, haciéndome sentir una sensación de placer. Me culpé a mí mismo por sentirme así, pues sabía que en la noche tendría que volver a ese maldito lugar. Puse música mientras me hacía unos huevos revueltos, panqueques y chocolate. Al menos aún tenía comida, aunque no mucha, pero en ese momento no me importó y me hice un festín. Pensé que lo merecía. Lo sé, suena tonto, pero en ese momento era lo que más quería. Me dormí y tuve horribles pesadillas con ese ojo en la pared. Soñé que se rompía la pared y ese era el ojo de una criatura alta, delgada y pálida, como si fuese hecha de algodón. Soñé que su piel, en lo que parecía su cara, se abría en forma circular, como si fuese una especie de boca, que revelaba varias hileras de dientes en círculos, y en el centro de eso salía un tipo de pico como el de un loro. Luego me tomó y me chilló en la cara con un aliento como de pescado, me ensalivó la cara. Sentía su piel suave, pero una parte era áspera. Hasta aquí llegué. Me desperté de golpe y me di cuenta de que mi gato estaba enfrente mío, despertándome para que le diera de comer. Sentí alivio, pero a la vez un odio irracional hacia el gato. Y sí tengo un gato. Alguien que vive solo necesita compañía, ¿no? Ya eran las 5:30 de la tarde, así que con cara de pocos amigos me arreglé, me puse el uniforme y me dispuse a trabajar. Había pasado una noche tranquila en el centro comercial, o al menos, eso parecía. Como vigilante nocturno,
Era mi deber patrullar cada rincón del edificio para asegurarme de que todo estuviera en orden. A medida que avanzaba por los pasillos desiertos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Algo no estaba bien. Decidí hacer una ronda adicional antes del cierre, siguiendo la regla número 6 al pie de la letra: nunca utilizar el ascensor del centro comercial. Me dirigí hacia las escaleras que conducían a la planta superior. Las luces parpadeaban levemente, creando sombras siniestras en las paredes. Al llegar al último piso, me encontré con una escena extraña y desconcertante. El ascensor estaba detenido allí, con sus puertas entreabiertas. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que alguien más podría estar allí, desafiando la regla. Con paso cauteloso, me acerqué al ascensor y miré hacia adentro. Para mi horror, no había nadie allí. Pero algo era inquietantemente inusual: el panel de botones estaba completamente en blanco, sin ningún número o indicación visible. ¿Cómo era posible? ¿Había un fallo en el sistema? Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras me alejaba del ascensor, la sensación de inquietud se intensificó. El aire parecía espeso y cargado, como si algo oscuro estuviera acechando en las sombras. Decidí regresar rápidamente a la planta inferior, tratando de no mirar atrás. Sin embargo, el malestar no me abandonaba. Mientras recorría los pasillos, noté que las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera inusual y retorciéndose en formas extrañas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de paranoia se apoderó de mí. De repente, un murmullo apenas audible llenó el ambiente. Era como si voces susurrantes flotaran en el aire. Traté de ignorarlos, pero parecían seguirme a cada paso que daba. Recordé la regla 9, pero no podía evitar sentirme inquieto por lo que podría estar detrás de esos susurros. Las palabras, aunque indistintas, resonaban con una extraña familiaridad. ¿Esta gente no saldrá de aquí con vida? Era como si una voz interna, fría y gélida, me susurrara la frase directamente al oído. El sonido de los susurros se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces que llenaban el pasillo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Serían las mismas voces que había escuchado antes? ¿O era una nueva amenaza? En ese momento, la regla número 9 me resonó en la mente: no te detengas, no mires hacia atrás, sigue caminando. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, hasta que finalmente se transformaron en una cacofonía de sonidos que me envolvían por completo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos comenzaron a sudar. No podía dejar de sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. No podía permitirme sucumbir al miedo. Tenía que seguir adelante. La regla número 9 me decía que no podía detenerme. Así que, con la determinación de un hombre poseído, avancé por el pasillo, luchando contra la creciente sensación de pánico que me abrumaba. En un intento por escapar de la atmósfera opresiva, regresé al área central del centro comercial. Sin embargo, mis ojos se posaron en algo que me heló la sangre: un maniquí en un escaparate, sin ombligo. Recordé la regla número 11, manteniendo mi mirada fija en él mientras me alejaba, aunque olvidé la parte de llevarlo al ascensor. Un error que, más adelante, me costaría una gran parte de mi cordura. Al dejar atrás al maniquí, el murmullo se intensificó. Mis pasos se volvieron torpes y desesperados, pero no importaba cuánto corriera, la sensación de inminente peligro no se desvanecía. Finalmente, llegó el amanecer y, con él, la calma volvió al centro comercial. Salí del edificio agotado y temblando. Nunca antes había sentido tanto alivio de dejar atrás mi lugar de trabajo. Al llegar al puesto de vigilancia, observé las cámaras. Mi compañero estaba pegando un pedazo de papel en la pantalla,
probablemente para cubrir otro problema de interferencia. Me aterrorizó saber que la cámara que fallaba era la misma que filmaba el lugar donde yo había estado. Menos mal que no lo sabía en ese momento y no me enfrenté a la cámara, evitando así tener que volver a presenciar esa grotesca escena. Cerca de las 6 de la madrugada, comencé a escribir mi informe de lo que había pasado, pero la duda me carcomía. ¿A qué se refería esa voz que me dijo que nadie saldría de aquí con vida? La mañana llegó y por fin pude descansar. Sin embargo, antes de salir, vi al maniquí, a unos 10 metros de la sala de vigilancia. No tenía ombligo, y estaba en una posición como si hubiese estado caminando. El centro comercial había abierto, y al parecer el maniquí no había podido llegar a la sala. Me pregunté qué me habría pasado si hubiera llegado. Antes de que pudiera reaccionar, un empleado del centro comercial tomó al maniquí en sus manos y lo llevó a su escaparate. Lo vi tomar al maniquí sin nada en las manos, y no le pasó nada. Asumí entonces que mi compañero de trabajo había intentado jugarme una broma. Me reprendí a mí mismo por ese pensamiento, pero mi mente buscaba respuestas lógicas para ayudarme a sobrellevar esa situación. Fui a casa, descansé, comí, alimenté a mi gato y me acosté. Dormí relativamente bien, lo cual me sorprendió, teniendo en cuenta las cosas que ya acechaban en mi mente. Me levanté más temprano, a eso de las 4:30 de la tarde, y me puse a ver una película. No recuerdo de qué era, creo que era Los Vengadores o algo así. Solo quería evitar pensar en que tendría que volver a trabajar esa noche. Volví a ponerme el uniforme, lo sentía pesado. Me peiné, me eché fragancia. No sé por qué lo hice, no es como si fuera a ver a una chica. Bueno, de hecho, sí quería que una chica me notara. Aun con todo pasando, yo me había fijado en una de las muchachas que trabaja en el cine. Ella era bonita, y pues mi turno comenzaba 1 hora antes del que ella terminara. Ella era de las últimas en salir del cine, así que esperaba que me notara, pero al parecer ese día salió más temprano de lo usual y no la pude ver. El centro comercial cerró a las 8 y ya no había nadie. Fui caminando hacia mi puesto de vigilancia. No tenía expectativas de nada, pero mientras pasaba por uno de los corredores, así como estaba de tranquilo, si así se puede decir, pasé a un estado de terror, horror, y mi estómago se revolvió dentro de mí. Quería vomitar. Al doblar la esquina, me enfrenté al maniquí que estaba parado como a 30 metros de mí. Rápidamente me acerqué a un puesto de información, y sin apartar la mirada del maniquí, tanteé por los cajones del punto. Encontré varias cosas, hasta un paquete de condones. ¿Cómo llegó eso ahí? Pero al fin encontré los guantes y me los puse. Fui hasta el maniquí y lo levanté, pesaba como un maniquí normal, así que no fue difícil levantarlo. Estaba estupefacto de que apenas comenzando el turno esto hubiese pasado, pero en ese momento no podía permitirme alejar la vista del maniquí. Entonces, divisé por el rabillo del ojo un haz de linterna y dije, Frank, ¿qué haces aquí? Deberías estar en las cámaras. Pero entonces comenzó a silbar la misma escalofriante canción que había escuchado antes. No sé por qué, pero me vi obligado a voltear. Cuando miré, era otro guardia diferente. Entonces recordé la regla 10, y me arrepentí de haberlo hecho. Lamento no haber seguido con mi relato. Lo que presencié fue tan grotesco que no podía asimilarlo. Además, en los días siguientes ocurrieron cosas muy extrañas. Pero, luego de que volteé la mirada hacia el guardia, algo parecía estar fuera de lugar, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. En el rincón de mi visión periférica, percibí un cambio en el maniquí. Un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que sus extremidades habían cambiado de posición. Con mi atención dividida entre el guardia y el maniquí, me acerqué a la figura de plástico. Extendí los brazos y lo levanté.
Fue entonces cuando la sensación se volvió grotesca. El maniquí, que debería haber sido rígido y frío, se sintió extrañamente pesado en mis brazos. Pero lo que más me sorprendió fue la textura de su piel, suave y tibia, como la de un ser humano. Un escalofrío de asco y repulsión me recorrió la espina dorsal. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba experimentando. ¿Cómo podía un maniquí tener una textura tan realista? Mi instinto me decía que soltara esa cosa inerte, pero una fuerza inexplicable me obligó a sostenerlo. En medio de mi confusión, noté que el maniquí parecía moverse ligeramente en mis brazos. No era una sacudida abrupta ni un movimiento brusco, sino un sutil vaivén, como si estuviera respirando. Una oleada de náuseas me invadió, y mis guantes parecían pegarse a la piel del maniquí, como si no quisieran soltarlo. El aire se volvió más denso, y mi mente se nubló por la mezcla de emociones contradictorias. Mis ojos, finalmente, se desprendieron del guardia y volvieron al maniquí. En un instante, la ilusión se desvaneció. El maniquí recuperó su forma inerte, con las manos extendidas hacia el frente, como si estuviera apuntando con dagas de plástico invisible. La escena parecía una pesadilla que me había atrapado en su red, distorsionando mi percepción de la realidad. Un escalofrío de horror me recorrió el cuerpo mientras enfrentaba la grotesca verdad. Mi mente luchaba por entender lo que había presenciado, mientras que mi instinto me decía que huyera de esa pesadilla. Retrocedí, alejándome tanto del maniquí misterioso como del guardia con manos en posición de ataque. Cada paso parecía lento y pesado, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba retenerme en ese mundo distorsionado. Después de la perturbadora experiencia con el maniquí y el guardia misterioso, una sensación de paranoia se apoderó de mí. Sabía que tenía que seguir las reglas, incluso si parecían absurdas. Una de las reglas, la número 11, resonaba en mi mente: no dejes que los maniquíes te sigan con la mirada. A pesar de que la experiencia anterior fue más sobre las manos del maniquí, me sentía incómodo con el hecho de que su figura pareciera cambiar. No tenía más opción que cumplir con la regla número 10, que decía: si un maniquí te sigue con la mirada, llévalo al ascensor y espera a que las puertas se cierren. Aunque esto me parecía absurdo y casi imposible de creer, la urgencia de seguir las reglas y evitar cualquier otra experiencia grotesca me motivó a hacerlo. Con el maniquí en mis brazos, me dirigí hacia el ascensor. La sensación de su piel suave y tibia aún era fresca en mi memoria, pero me obligué a no prestarle atención. Las luces del pasillo parpadeaban con más intensidad, y las sombras parecían cobrar vida propia, contorsionándose de forma inusual sobre las paredes. Al llegar al ascensor, las puertas se abrieron con un suave zumbido mecánico. Manteniendo mi mirada fija en el interior, el guardia misterioso llegó en silencio, emergiendo de las sombras como una figura ominosa. No intercambiamos palabras ni miradas, simplemente sabía que había venido para cumplir con la extraña y macabra tarea que las reglas exigían. Sin previo aviso, el guardia extendió sus manos hacia el maniquí. Era evidente que no llevaba guantes. Aunque una parte de mí quería advertirle sobre las reglas y las experiencias grotescas que habían ocurrido, algo en su actitud decidida me detuvo. El guardia tomó al maniquí con manos desnudas y lo colocó cuidadosamente en el interior del ascensor. Sus movimientos eran precisos y metódicos, como si estuviera familiarizado con el proceso. Una vez que el maniquí estuvo en su lugar, el guardia apretó el botón marcado como -4, sin titubear. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente, y una sensación de ansiedad y anticipación llenó el aire. Era como si el guardia supiera lo que estaba haciendo, pero yo seguía atormentado por las imágenes grotescas y las experiencias aterradoras que había vivido. Las puertas se cerraron con un golpe mecánico final. Observé en silencio cómo el ascensor descendía, rumbo al piso -4.
No tenía idea de qué esperar, ni del impacto que tendría dejar el maniquí allí. Sin embargo, había seguido las reglas, y el guardia, a su manera, también parecía seguir una pauta incomprensible. La tensión en el aire aumentaba a medida que descendíamos. Las luces del panel del ascensor parpadeaban esporádicamente, creando la sensación de estar siendo arrastrados a una realidad distorsionada. Las sombras de las paredes cobraban vida propia, retorciéndose y formando figuras ilógicas que desafiaban la lógica. Finalmente, el ascensor se detuvo con un ligero sacudón. Las puertas se abrieron lentamente, revelando una profunda y penetrante oscuridad en el piso -4. Una gélida corriente de aire sopló desde el interior, recorriendo mi espina dorsal con un escalofrío. El maniquí permanecía inmóvil y silencioso en el suelo del piso -4. El guardia misterioso había desaparecido. Una inquietante sensación persistía, como si estuviera al borde de algo insondable. Sin apartar la mirada del interior del ascensor, presioné el botón para cerrar las puertas. El proceso fue lento y tortuoso. En ese momento, sentí como si algo me observara desde la oscuridad del piso -4. Un susurro inaudible llenó el aire, como si voces distantes intentaran comunicarse conmigo. Finalmente, las puertas del ascensor se cerraron por completo, y la máquina comenzó a ascender. Un alivio palpable me invadió al dejar atrás el piso -4 y su oscuridad impenetrable. La sensación de opresión disminuía gradualmente, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. Siguiendo las reglas al pie de la letra, el guardia misterioso había desaparecido una vez que el maniquí fue colocado en el interior del ascensor con destino al piso -4. Aunque sentía cierto alivio por no tener que lidiar más con su presencia, las experiencias grotescas y las reglas en sí mismas seguían llenando mi mente con inquietud. Tras cerrar las puertas del ascensor, me alejé evitando mirar directamente a los maniquíes en las tiendas a medida que avanzaba por el pasillo. El centro comercial estaba sumido en una penumbra escalofriante mientras apagaba las luces una por una, siguiendo las instrucciones de la regla 7. Sin embargo, mientras continuaba con mi ronda, un pensamiento inquietante se apoderó de mí. Recordé que el maniquí que llevé al ascensor estaba en un escaparate justo enfrente de mí cuando llegué a esta área. Había evitado mirar los maniquíes, pero, para mi desgracia, había olvidado registrar en qué tienda se encontraba. Una sensación de ansiedad comenzó a crecer en mi interior. Mi mente luchaba por recordar si había cumplido adecuadamente la regla 7 al apagar las luces. Perdí el orden de apagado de las luces y no recordaba cómo debía apagarlas correctamente. Mi atención se desvió hacia el área oscura al final del pasillo, una zona que había evitado intencionalmente. No estaba seguro de si ya había recorrido todas las tiendas y cumplido con la regla. La sensación de malestar se intensificó a medida que mis pensamientos se enredaban en un laberinto de reglas y recorridos. Mi mente se dividía entre la necesidad de cumplir las reglas y el deseo de escapar de la ansiedad que comenzaba a apoderarse de mí. Tratando de recuperar la calma, decidí volver sobre mis pasos y comprobar las tiendas que había evitado. Las sombras parecían danzar de forma extraña a medida que avanzaba por el pasillo, intensificando mi inquietud. Finalmente, llegué a la tienda donde recordaba haber dejado el maniquí. Sin embargo, al mirar a través del escaparate, me di cuenta con horror de que el maniquí ya no estaba allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la ansiedad se transformó en un temor visceral. Había cometido un error al olvidar cumplir correctamente la regla número 7, y ahora no sabía dónde estaba el maniquí. De inmediato pensé si el orden correcto de apagar las luces influía en lo que les sucedía a los maniquís. Recordé las palabras siniestras de la voz: ninguna de estas personas saldrá de aquí con vida. La oscuridad parecía envolverme mientras buscaba pistas de lo que había sucedido. Los pasillos y las sombras parecían moverse de manera extraña, distorsionando mi percepción.
Mi mente estaba en un caos mientras intentaba recordar si había apagado todas las luces correctamente. La sensación de ser observado desde las sombras se intensificó, y el murmullo inaudible pareció aumentar en volumen. Mi pulso se aceleró mientras la paranoia se apoderaba de mí. Había perdido el control de la situación y las reglas que debía seguir. En medio de la confusión, el sonido del ascensor abriéndose cerca me sobresaltó. Giré hacia él, solo para encontrarme con el maniquí que había llevado al piso -4. Sus manos, en forma de daga de plástico, parecían estar extendiéndose ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de avanzar. No podía creerlo. ¿Dónde estaba el guardia? ¿Por qué había vuelto? ¿Será que no apagar las luces correctamente había tenido consecuencias? Escuché pasos detrás de mí y me preparé para lo peor. ¡Hey, lectores! Prepárense para lo que les voy a contar porque, sí, me desaparecí del mapa por 4 meses. ¿La razón? Bueno, la realidad decidió jugar conmigo. Cuando intenté compartir mi odisea con amigos y familia, ¿saben qué pasó? Me llamaron loco. ¿Pueden creerlo? Incluso estuvieron a punto de marcar al psiquiátrico. Pero aquí estoy, desempolvando el teclado para contarles a ustedes, porque sé que hay mentes por ahí que entenderán lo que sucedió. Así que, síganme, que la locura apenas comienza. ¿Recuerdan cuando les dije que el maniquí había vuelto? Bueno, algo muy extraño aconteció, y no puedo explicarlo de una forma que no se escuche delirante. Las luces del centro comercial comenzaron a parpadear de manera estroboscópica. Una sensación de vértigo me invadió y, antes de que pudiera reaccionar, las luces estallaron en un resplandor cegador. Instintivamente cerré los ojos para protegerme de la intensa luz. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en completa oscuridad. La sensación de que el tiempo se había distorsionado llenaba el aire. A lo lejos, escuché el sonido de algo que se movía rápidamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba discernir qué estaba sucediendo. De repente, sentí algo rozando mi pierna. La inquietud se apoderó de mí y retrocedí instintivamente. El sonido de pasos continuaba, pero ahora podía percibir que no era uno, sino muchos. ¿Había más maniquíes en movimiento? En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Giré bruscamente para enfrentarme a lo desconocido. Era el maniquí que acababa de dejar en el piso -4. Sin embargo, en lugar de la posición de ataque, sus manos estaban extendidas hacia adelante, como si estuviera tratando de advertirme. Justo cuando iba a reaccionar, el maniquí me tomó de la mano y me arrastró rápidamente hacia lo que parecía ser una puerta secreta. Cruzamos un umbral invisible, de repente, la luz cegadora dio paso a una habitación secreta. La puerta se cerró detrás de nosotros, y quedamos sumidos en un silencio sepulcral. La habitación estaba iluminada por un resplandor tenue. Al observar más detenidamente, noté que las paredes estaban decoradas con extraños símbolos y escrituras. En el centro de la habitación, un antiguo reloj de péndulo marcaba el tiempo de una manera que desafiaba toda lógica. Me di cuenta de que algo había cambiado. Mi reloj indicaba que solo habían pasado unos minutos, pero el ambiente indicaba que había transcurrido mucho más tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba la posibilidad de haber estado atrapado en esta dimensión oculta durante meses. Al abrir nuevamente la puerta, me encontré con un panorama desconcertante. El centro comercial estaba iluminado por la luz del día, y nuevos empleados iban y venían, llevando a cabo sus labores como si nada hubiera pasado. Me froté los ojos, cuestionando mi cordura. Al aproximarme a uno de los empleados para obtener respuestas, me miraron con desconcierto.
Según sus registros, solo habían estado trabajando allí durante unos días, y no tenían idea de quién era yo. La incredulidad se apoderó de mí mientras intentaba entender lo que había sucedido. Las reglas grotescas y las experiencias inexplicables se mezclaban en mi mente, y un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. ¿Había sido solo una ilusión, o había atravesado realmente una dimensión desconocida? El misterio del centro comercial parecía haberse intensificado, y mi conexión con el tiempo y la realidad se volvía cada vez más frágil. De vuelta en casa, me sumergí en un baño de agua tibia, intentando quitarme el peso de la confusión. Me senté frente a la computadora, navegando por las noticias como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando tropecé con algo escalofriante, una investigación de desaparición donde, aparentemente, yo era el protagonista principal. ¿Yo? ¿Muerto? La idea se instaló en mi mente como un intruso no deseado. Recordé cómo, al salir del centro comercial, la gente me miraba con desprecio, como si fuera una abominación. Los niños corrían hacia sus padres, espantados. Mientras reflexionaba sobre eso, una sensación incómoda se instaló en mi interior. Me di cuenta de que no sentía el calor reconfortante de mi casa. Fui al baño en busca de un cigarrillo para aplacar los nervios. Pero cuando me enfrenté al espejo, la realidad dio un giro aún más extraño. Mi piel parecía normal a primera vista, y mi cara, bueno, parecía una cara. Pero había algo extraño. Mis poros habían desaparecido, y las pupilas de mis ojos, aunque profundas, tenían un destello extraño, como si estuvieran hechas de vidrio. Mientras me examinaba, noté que mi reflejo hacía movimientos que yo no estaba haciendo, un baile sutil pero perturbador. Asustado, salí del baño, deseando fervientemente que todo fuera una pesadilla. Al acostarme, la falta de sensación se intensificó. La suave sábana, el aire acondicionado, todo se había vuelto como si estuviera envuelto en plástico impermeable. Hoy, al despertar, mi decepción se profundizó. La realidad distorsionada parecía estar cerrándose a mi alrededor. El día que desaparecí, la historia dio un giro inesperado que dejó a todos en el centro comercial con la boca abierta. Encontraron a un empleado que se creía muerto, perdido en el laberinto de pasillos y tiendas. Lo sorprendente fue que regresó de entre los supuestos muertos. Sin embargo, algo había cambiado en él de forma profunda. Caminaba y hablaba, pero su presencia carecía de esa chispa vital, como si el acto de volver hubiera dejado su alma atrapada en algún lugar insondable. Escuché a algunos murmurar en los pasillos sobre cómo su mirada estaba vacía, como si hubiera visto algo insondable durante su ausencia, algo que había oscurecido el brillo de sus ojos. La noticia se extendió rápidamente entre los empleados, creando una atmósfera de tensión palpable. Algunos susurraban sobre presencias inexplicables y sombras que se retorcían en las paredes. La única certeza en medio de esta pesadilla era que debía regresar al centro comercial. No podía aceptar las consecuencias de dejar que esta metamorfosis avanzara. Tomaría al gerente por la camisa y lo obligaría a explicarme todo, incluso si eso implicaba lastimarlo. El miedo y la determinación se mezclaban en mi interior, y la oscura realidad del centro comercial me esperaba con ansiedad. Así que, queridos lectores, prepárense para sumergirse aún más en este trama surreal. Si aprendí algo en estos 4 meses de ausencia, que para ustedes fueron solo unos pocos párrafos, es que la realidad puede ser un juego retorcido, y el centro comercial es el tablero. La próxima vez que me enfrente al guardia, al maniquí o a cualquier entidad sombría, sé que no puedo subestimar las reglas grotescas que rigen este lugar extraño y peligroso. Aquí estoy, una vez más, con mi historia desgarradora. No sé qué destino me espera en mi próxima incursión en el centro comercial, pero estoy decidido a descubrir la verdad, incluso si esa verdad me lleva a la misma locura que muchos creen que ya me ha consumido.
¿Se unirán a mí en este viaje? Solo recuerden, las reglas pueden cambiar, las luces pueden parpadear, y la realidad puede doblarse y retorcerse de maneras inimaginables.